Etapa noventosa de los X-Men, post era de Apocalipsis, sobre todo centrándonos en Onslaught. Vamos a centrarnos en cuáles son fundamentales para Onslaught, cuáles no tanto, y qué sagas van apareciendo entre medio de esta super macro saga, super mega crossover, que involucra no solo todas las series de X-Men, sino también de Marvel, muchas de Marvel. Así que vamos a empezar. ¿Qué es fundamental para entender Onslaught? En algún momento nos vamos a dar cuenta que fundamental es esta saga llamada Atracciones Fatales, ¿sí? Que yo acá tengo la edición de Vid en 2 tomos, pero bueno, es una saga importante, sí, 2 tomos gorditos, que se llama Atracciones Fatales, que se ve un poco lo que se ve en los últimos capítulos de la serie X-Men 97. No tiene que ver con Bastión esto, pero tiene que ver con Magneto, como se imaginarán. Luego de eso viene la búsqueda de Legión, o saltándose algún número viene la búsqueda de Legión, que es el preludio a la era de Apocalipsis. ¿Y por qué me voy a esto? Porque en las últimas páginas de la búsqueda de Legión sucede como que se congela esta línea temporal, la línea temporal canon de Marvel, y queda todo como congelado, ¿sí? Y en eso que queda congelado tenemos, por ejemplo, un beso a Titania, Magneto en su asteroide Avalon, con sus mutantes, sus acólitos, en fin, muchas cosas que vamos a ver cómo retoman después de la era de Apocalipsis propiamente dicha, ¿sí? Que retoman, ¿dónde? Acá. Una vez pasada la era de Apocalipsis, por decir de alguna manera, no voy a hablar de la era de Apocalipsis, no voy a hacer spoiler, tenemos un tomo que se llama X-Men Prime, que no sé si está la tapa oficial, puede que sí, así yo tengo la edición de Forum, y acá te muestra cómo es esta vuelta a la línea canon de X-Men, que algo de la era Apocalipsis va a tener, y también muestra personajes que van a llevar a cabo las primeras líneas argumentales después de la era Apocalipsis. Fíjense que aparece algún que otro personaje de la era Apocalipsis, como este que vemos acá. Espero que hayan leído la era Apocalipsis para ver este video. X-Man. Y alguno que otro más, como ese que vemos ahí. Y desde el asteroide M, que está liderado por Éxodo, este otro que vemos ahí que ya veremos quién es. Después de X-Men Prime, fíjense qué linda tapa tiene X-Men Prime. Sí, debe ser la tapa original porque es el mismo dibujante de adentro. Los 90 eran épocas no muy buenas para los cómics, entonces acudían a cualquier artilugio para vender, como estas tapas cromadas hermosas, ¿sí? Y como Patrulla X número 1 en la Marvel Illusion en España, arrancaban con una nueva numeración, a pesar de que adentro no tiene la numeración. Acá adentro está la Uncanny X-Men número 322, que tiene una tapa espectacular con Juggernaut caído, ¿sí? Que hubiera sido muy bueno mostrar eso. Pero bueno, como era una nueva etapa de lo que los españoles denominan Patrulla X, a los Uncanny X-Men, hicieron una tapa con el grupo de Uncanny X-Men de ese momento, o al menos 3 de ellos, ¿sí? Acá adentro, bueno, como les decía, aparece Juggernaut caído, que dice que está caído porque lo pateó a Juggernaut, ni más ni menos, alien llamado Onslaught. Así que este número, Patrulla X número 1 o Uncanny X-Men 322, que podría haber tenido la tapa dentro de Uncanny X-Men 322 de poner otra tapa que viene más adelante, que no tiene nada que ver. Bueno, ese sí es fundamental para Onslaught, ¿sí? Este número X-Men Prime es recomendable. Patrulla X Forum número 1 también, o Uncanny X-Men 322 Yankee, ¿sí? Ese sí ya es fundamental para Onslaught. Bueno, después del número de X-Men Prime también podemos tener en cuenta empezar a leer la serie de X-Man luego de la era Apocalipsis, que Forum la empezó a editar como un segundo volumen, es decir, el primer volumen tiene 4 números, los correspondientes a la era de Apocalipsis, y el segundo volumen sería a partir del número 5 estadounidense. O sea, que este es el número 5, este es el número 9 y este sería el número 10 de X-Man. Esos 3 números en particular son bastante recomendables. ¿Por qué? Porque plantea la transición de X-Man que aparece en el universo canon, digámosle, de Marvel, luego de la era Apocalipsis. No voy a entrar en detalles, pero los que saben, saben.
Por eso es un poco importante. Este otro es importante porque aparece otro ser de la era Apocalipsis, esta bestia que vemos acá, esta bestia particular, que ya hablaremos un poquito más, y que incluso aparece en la saga de Onslaught, ¿sí? Y bueno, que ya censa a X-Man. Y bueno, vamos a ver que en la serie de X-Man todo el mundo quiere tener algo que ver con X-Man. Léanla para saber por qué. Incluso el que interviene y no se lo toma muy bien es Javier, ¿sí? Y fíjense lo que dice el título, Javier es derrotado por X-Man. Entonces estos tres números ponen en perspectiva el desarrollo de este personaje X-Man, que va a ser también muy importante en Onslaught. Así que yo lo recomiendo bastante, ¿sí? A estos números. Acá vemos cómo sigue X-Men, la serie X-Men propiamente dicha, con la caída de Avalon, el asteroide M, que lo vemos ahí a Magneto a Coloso con Magneto, y Éxodo peleando con un ser ahí, que si leyeron la era Apocalipsis les digo quién es, Holocausto. De acá, bueno, fíjense esta tapa, genial, les recomiendo mucho estos tres primeros números de X-Men después de la era Apocalipsis, como lo editó Forum, no me acuerdo los números yankee, original. Aterrizan forzadamente desde el asteroide al planeta Tierra. Muchos de estos personajes por un Magneto no se sabe dónde queda. Coloso queda no sé si en el Ártico. Pero bueno, se dispersan todos y sin encontrarse. Ahora lo que vamos a ver son un poco las consecuencias después de la era Apocalipsis, que vuelva a la normalidad, por decir así, para los mutantes. Ese momento congelado. Por ejemplo, se estaban besando Titania y Gambito. Y ahí Titania llegó a conocer algo de Gambito que parece que no le gustó. Se tomó unos días de licencia y bueno, ahí se abre un arco argumental paralelo que tiene mucho que ver con estos dos personajes, incluso con Iceman. Ahí recién estaba abriendo la tapa esa, porque fíjense, es una tapa de 4 páginas, en realidad tenemos a Siniestro en parte de este argumento. Y bueno, como decía, recursos de esta época para vender, tapa plegable de 4 páginas. Estaba plegable de 4 páginas que no solo apareció para X-Men, sino también para Patrulla X y otras de las series de los mutantes, por lo menos en Forum, ¿sí? Como vemos aquí, en este arco donde vemos a Tormenta nuevamente peleando con Morlocks, una nueva generación de Morlocks, en lo que se denominaría una saga llamada Genenación, que en estos primeros números post-era de Apocalipsis de la Patrulla X comparten con también los de Generación X. Un poco esto de lo de la genenación de estos Morlocks rebeldes se mostraba en X-Men Prime, ¿sí? Pero no es algo fundamental para Onslaught, si alguien busca algo de Onslaught. Lo que pasa entre Gambito y Rogue sí puede ser algo importante porque lo vamos a ver un poco de costado mientras leemos Onslaught. Este número no es fundamental, pero sí es muy recomendable para los que quieran entender bien la saga de Onslaught y lo que pasa un poco lateralmente. Y acá lo vemos a Wolverine, o como lo decían en España, le dicen Lobezno, implica Forum. Esta tapa también hecha por un español, Sergio Sandoval, para decir tenemos un número 1, pero en realidad la tapa de este número es, acá sí, la publicaron la tapa de este número, que es esa que vemos ahí. Y bueno, muestra un poco cómo quedó Wolverine después de la saga Atracciones Fatales, ¿sí? Que estaba muy fresco cuando llegó la era de Apocalipsis, y acá retomamos ese Wolverine sin adamantium, ¿sí? Este número 1 Forum, o 91 estadounidense, lo que tiene es justamente la discusión sobre cómo cambiaron los poderes de Wolverine luego de que Magneto le sacara el adamantium, ¿sí? En estas páginas en particular. Y vemos que el Vindicador es uno de los que ayuda a estudiar a Logan. Así que para el que le interese Wolverine, este número y este número del 2 son bastante importantes. Fíjense que acá a la vez también estudian a Sabretooth, que lo tienen como bajo cuidado los X-Men porque como Wolverine en el número 90, antes de que se congele el universo y se lleve a la era del Apocalipsis, cuando vuelve todo, bueno, se encuentran con Sabretooth y la cicatriz que le dejó la garra de Wolverine, ¿sí? Entonces está como medio lobotomizado, medio tololo Sabretooth. Vemos que lo cuida Boom Boom. Entonces, bueno, esta saga, ese comportamiento de Sabretooth no se lo va a comer ni Caliban, ni Wolverine, ni Gambito, como vemos acá, ¿sí? Y de fondo se salta una relación entre Boom Boom y Sabretooth, media parecida a la de Júbilo y Wolverine, pero con un Wolverine, con un Sabretooth más tonto, no como Wolverine justamente, pero bueno.
Que bueno, deja picando el argumento para los números subsiguientes de Patrulla X o Uncanny X-Men en Forum, desde el 6 en adelante, que va a afectar las vidas también de Psylocke y de Arcángel. Y no voy a mostrar las tapas porque incluso ahora hay un especial de Sabretooth. No muestro las tapas porque ya sería demasiado spoiler del tema, ¿sí? Pero bueno, de todo esto, a lo que voy es que estos números son importantes para, sobre todo estos dos, para el que siga Wolverine. Este sí es importante quizás para tener en cuenta para Onslaught, porque bueno, nos muestran que cómo es el no ese que conocemos en Onslaught, te explican un poco acá. Luego esto tiene que ver con Sabretooth, Boom Boom y ya les digo, luego Gambito, Psylocke y Arcángel en la evolución de esos personajes, así que el que sigue a esos personajes dentro del universo de X-Men se los recomiendo. A los que no, pueden pasarlo de largo, ¿sí? Sabretooth es interesante porque aparece luego Sabretooth en Factor X, sigue apareciendo en las revistas de Onslaught, así que está bueno capaz de enterarse un poco. Acá también en paralelo tenemos un argumento entre estas dos de X-Force sobre Siren, la hija de Banshee. Así que el que le guste ese personaje también se las recomiendo. Pero fundamental para Onslaught acá, poco y nada, podríamos decir este número que es el 91 estadounidense de Wolverine. Ya que hablamos de transiciones entre distintas sagas, estos números van atrás hasta la masacre de los Morlocks, cuando Caliban le hace acordar a Sabretooth su participación en la masacre de los Morlocks, en la masacre mutante, Gambito también, entre esa masacre y otras más. Cosa que, bueno, está bueno en las series de X-Men, esa continuidad que tienen y que estos números tienen en cuenta, ¿sí? Así que para los que sean fans de la saga de Masacre Mutante, tengan en cuenta estos dos numeritos en particular. Vemos que aparece Juggernaut después de estar ahí tirado. Aparece de nuevo con los X-Men. Se transforma en algo, en parte de los Exiles. Aparecen unos personajes que viajan entre dimensiones. Juggernaut empieza a tambalear después de chocarse contra Onslaught entre los buenos, entre los malos, y no digo que se hace de los buenos, pero empieza a ver cuál es su rol, empieza a crecer mucho el personaje de Onslaught, de Juggernaut, perdón, en estos números, ¿sí? No digo que esto sea fundamental para Onslaught, simplemente digo que al que le gusta el personaje de Juggernaut, este número está muy bueno, porque aparte hay unos dibujos de Adam Kubert adentro geniales. Y esto que todavía no leí, capaz que está interesante también, que es una especie de continuación de lo que sucede acá, como termina este número de Wolverine, ¿sí? Otra línea que sucede de fondo es que pasa con Boom Boom, este personaje de X-Force joven, una especie de júbilo, y Sabretooth, que estaba ahí medio tololo, como les decía. Por otro lado, tenemos este número de Uncanny X-Men, ¿sí? Que aparece ahí. Y parece que es Magneto. Bueno, hace amistad con una monja ahí. Y la monja se da cuenta que es un mutante y que tiene poderes y un poquito iracundo muchacho. Pero el tema es Magneto. Magneto había quedado perdido después del número 3 de X-Men cuando cae Avalon, ¿sí? Este número tampoco es fundamental para el apocalipsis, pero sí es fundamental para la historia de X-Men. Saber quién es ese Joseph, si es Magneto o no. Lo recomiendo mucho. Otros números que no importan tanto de X-Men. Y después llegamos a X-Force, entre otros números de cosas que van pasando en el medio. Generación X, un crossover con Clandestine, una agrupación de este dibujante Alan Davis, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Onslaught, ni tampoco importa mucho si el que lee X-Men se lo pierde. Bueno, X-Force, fíjense quién está ahí atrás. Adelante Sebastián Shaw, colgando la X-Force, y atrás, bueno, este personaje que ya reconocerán. Este personaje viene de la Era Apocalipsis. Ese personaje, fíjense quién es, viene de la Era Apocalipsis, y fíjense con quién pelea. La Bestia Oscura viene de la Era Apocalipsis y se enfrenta con la bestia, digámosle, de los 90 de X-Men, ¿sí? Y este otro personaje que aparece en este número de X-Men 9 se transforman de alguna manera en los heraldos, o se van a transformar con el tiempo en los heraldos de Onslaught. Este es el primer oficial en realidad, y ya veremos que los otros dos tienen su participación, así que no digo que este número de X-Force sea importante, digo que lo tengan en cuenta. Este yo diría que sí, que acá en Forum lo editaron como Crónicas de X-Men, y de paso con esa bestia oscura, de alguna manera también aprovechan para plantear los recuerdos de Bishop, que está trastocado por sus viajes en el tiempo y se acuerda de alguna manera de lo que pasó con el Bishop de la Era Apocalipsis también, que es el mismo, creo. En fin, esos enredos temporales.
Recomiendo esos números. Acá está este número de X-Men con este personaje que parece que es alguien que habla por primera vez. Onslaught aparece hablando acá con alguien, a pesar de que no se lo ve. Seguimos viendo a Bishop recordando cosas. Y después nos vamos a la etapa de Wolverine, que aparece Génesis acá, que vendría a ser Holocausto, pero de la línea canon de Marvel. Y bueno, pasan cosas con Wolverine, ¿sí? Vuelve el Adamantium, no vuelve el Adamantium. ¿Qué pasa? Acá yo lo tengo continuado de la manera que más me parece. Bueno, ahí ya un poco mostré qué pasa con Wolverine, pero vienen cambios con Wolverine que son importantes. Creo yo que de todos estos números, el que sí vale la pena tener, a pesar de que todavía no lo leí, es este. Este fundamentalmente, y tal vez para entender un poco mejor las cosas, este otro, ¿sí? Para entender de fondo, alguno más viejo de Wolverine también conviene tener, pero bueno, por lo menos para entender sobre Wolverine. Si no, en Onslaught se van a cruzar con un Wolverine extraño, introspectivo, salvaje, y que tiene bastante importancia lo que le termina pasando a Wolverine en lo que es Onslaught. Así que, qué sé yo, por lo menos este número conviene tenerlo, ¿sí? Bueno, y ahora viene una serie de historietas de X-Man y Cable, que yo las tengo todas agrupadas porque tienen que ver justo con Cable localizando a X-Man. Y recordemos que X-Man es su doppelganger, podríamos decir de alguna manera, del universo de la era de Apocalipsis. Es como sería él sin el virus del legado, si no me equivoco. O hasta ahí nomás, porque creo que en la era de Apocalipsis Madeline Pryor no existía. Entonces, X-Man vendría a ser el clon hecho desde la genética de Cíclope y Jean Grey, no de Madeline y Cíclope. Son casi parecidos, pero bueno. Sobre la historieta de X-Man, vamos a ver si alguien la sigue, la historieta de X-Man. Algo raro entre él y Madeline Pryor. Si tenemos en cuenta estas relaciones. Estos mutantes son muy raros. Pero bueno, en fin, vamos a esto. ¿Y qué tiene que ver esto con Onslaught? Bueno, acá se encuentran estos dos y eso ya es suficiente como para decir estos números valen la pena. Recomendarlos. Cable 10, X-Man 10 y Cable 11. El enfrentamiento entre estos dos personajes. Y que a su vez tiene cierta relación con lo que vienen trayendo de la era de Apocalipsis. Es más, este número 10 tiene una especie de flashbacks a la era de Apocalipsis y de resumen de quién es Cable, así que hablan un poco de todo, ¿sí? Este número es muy recomendable. Estos dos que lo continúan también no son fundamentales para Onslaught. Sin embargo, este que sigue, el 12 de Cable, fíjense que dice en el camino de Onslaught, y el 13 está en plena pelea con Fortaleza, el heraldo de Onslaught que ya vimos en un número anterior de X-Men. Y que, bueno, lo va a hacer transpirar un poco a Cable. Y que aparentemente son conocidos. Y por otro lado, en paralelo, vemos que X-Man se enfrenta a Holocausto. Que sintió que estaba en esta tierra paralela para ellos, ¿no? Y bueno, van a batallar. Y si no recuerdo mal, ya Holocausto acá también figura como heraldo de Onslaught. Es como que alguien le pide el favor de llevarle a X-Man. Onslaught le pide a Holocausto llevarle a X-Man. ¿Para qué? Ya veremos. X-Man es importante tanto en la era de Apocalipsis y ya veremos que en Onslaught también. Así que estos números de 12 y 13 de Cable, 11, 12 y 13 de X-Man, yo diría que son muy recomendables para Onslaught. No sé si fundamentales, pero muy recomendables. Bueno, volviendo a la colección, podemos ir al número de Patrulla X número 12, que continúa con el de X-Force número 12, que los X-Men y X-Force atacan S.H.I.E.L.D. para rescatar a Cíclope. ¿Quién lo tiene secuestrado ahí? Ni más ni menos que Bastion, que ya habíamos mencionado antes que aparecía tímidamente. Bueno, ya empieza a aparecer con más presencia el que va a ser el villano, por decir así, de la etapa después de Onslaught, que es Tolerancia Cero, y que bueno, tan conocido por el X-Men 97 hoy en día. Y después tenemos un par de especiales de Patrulla X y de X-Men que también el foco está en Bastion, y bueno, personajes como Bishop y la hermana Shard, y acá la dupla Rogue, Pícara, y bueno, ahí aparece Magneto, pero
¿sí? Nunca aparece con el traje de Magneto, pero en la tapa nos lo muestran con la tapa con el traje de Magneto para venderlo, que se están llevando bien por lo visto. Y los vamos a ver en acción contra Onslaught también. De estos tomos yo no diría que son muy fundamentales que digamos para la saga de Onslaught. Acá en esta revista a Jean se le aparece la cara de Onslaught psiónicamente proyectada, que la ayuda en un momento en la pelea contra Shield dominado por Bastión. Pero es eso, nada más. Jean no sabe quién carajo es que la ayudó. Y en esta sirve para ver la relación entre estos dos que vamos a ver peleando después, como decía, contra Onslaught. Así que es recomendable, es bastante recomendable este número de X-Men Unlimited, este especial. Y no es fundamental, pero es muy recomendable por el crecimiento de este personaje. Bueno, ahora sí, plena acción de Onslaught. Y sin ya asomadas dentro de sagas, sino que ya entrando en la macro saga y mega crossover que es Onslaught entre las series de X-Men, Cuatro Fantásticos y Vengadores. Empezando por este número de X-Men, 12 de Forum, tengo yo, es el X-Men 54, volumen 1 original estadounidense, donde Onslaught se le manifiesta a Jean Grey y le demuestra lo poderoso que es. En algún número entre este y este otro, que yo tengo la edición acá de Vid, pero que corresponde a Uncanny X-Men 334, sucede este especial X-Men Unlimited de Magneto y Pícara y Rogue. Ese Magneto desmemoriado que aparece, que ya les he mencionado, y bueno, este mismo volumen, esta misma revista ya se las mencioné. Bueno, en realidad pasa en algún punto entre estos dos, no importa mucho, después continúa en un número Los Vengadores que no tengo, entre todo lo que es esta saga. No es fundamental para Onslaught, pero puede ser que sea recomendable. Sí, acá aparece Juggernaut nuevamente, porque dice que entre los X-Men y él tienen que ayudarse porque se viene Onslaught. Ahora sí lo tienen cerquita y acá en este número se revela el secreto. Este número que corresponde a X-Men volumen 54, perdón. Y luego esto, el especial X-Men Onslaught, que dicen todos vamos a poner las pilas, este personaje es demasiado poderoso y aparecen los Vengadores, aparece X-Man, e incluso los Cuatro Fantásticos en ese especial. Estas revistitas que les vine comentando recién, en conjunto con esa que ahora les voy a hablar, vienen en este tomo que se llama Onslaught Libro 1, El Despertar. Se lo recomiendo, trae eso compilado bien. El tema es que esto continúa con otros 5 libros, que todo esto que yo les muestro acá de una manera bastante ordenada, por lo que estuve pensando en cómo va cada suceso, viene bastante desordenado ahí. No se los recomiendo leer en orden como viene estos 6 tomitos de Onslaught, qué sé yo, les recomiendo el orden mío. Yo sé por qué se los digo, no les voy a spoilear la historia, no es una reseña de Onslaught. Y bueno, como les decía, después de este especial se lee este número de Wolverine, ¿sí? Este número de Wolverine, número 104, que fíjense la imagen, si leyeron Atracciones Fatales o si vieron X-Men 97 se pueden dar una idea que tiene relación. Y Onslaught tiene mucha relación con eso, así que este número es fundamental. Después viene un número de X-Men, de Excalibur, perdón, que es el número 100 original estadounidense, que bueno, sucede muchas cosas relacionadas con Excalibur y un par de páginas dedicadas a Onslaught que son importantes, pero no sé si considerar el tomo fundamental por ese par de páginas que se citan en por lo menos 3 de todos estos cómics que vemos acá. Después podemos situar este tomo de Cable, que vemos que ataca que aparece Hulk en la tapa, porque ¿qué pasa? Hulk pasa a ser un heraldo de Onslaught. Después de este número viene en el número 445 y 444 y 445 de Hulk, Yankee, que sigue esta pelea con Cable y también con Onslaught. Y puede que sean interesantes, no los tengo. No es que sean fundamentales en sí, las apariciones de los heraldos de Onslaught es más pelea que contenido argumental, no sé qué tan fundamental considerarlo. Después viene este tomo que sigue con fundamental, correspondiente a Uncanny X-Men 335. Acá ya se despierta Apocalipsis, sí, porque ve que hay un ser bastante poderoso del cual se tiene que preocupar. Y este heraldo de él que se llama Ozymandias, que ya ha aparecido en otros números anteriores y va a aparecer ahí. Y de ahí termina con Onslaught diciéndole a la Bestia Oscura, vos me prometiste gente que me ayude. Bueno, y acá podemos situar estas dos revistas, que si les gusta la Bestia Oscura
y Factor X con Sabertooth y Chaos. Es muy recomendable, ya que Chaos se vuelve malo gracias a la Bestia Oscura. Y hay una especie de revancha entre Bestia y Bestia Oscura en estos dos números, ¿sí? Así que en ese sentido se los recomiendo. No es que sean fundamentales para entender la saga de Onslaught. Este tomo que viene, sí. Esta revistita que sigue, sí. Es Onslaught atacando a los Cuatro Fantásticos, ya verán por qué. Onslaught se quiere secuestrar a dos personajes muy importantes con poderes iónicos muy importantes del universo Marvel. Uno de ellos tiene que ver con los Cuatro Fantásticos. Y a este número le continúa el 4 Fantástico, este es el 415, le continúa el 416. Yo no lo tengo, no sé qué tan fundamental es, la historia la entiendo igual. Después sigue en este X-Men 14 de Forum, 55 estadounidense, hay plena acción con los Cuatro Fantásticos, con los Vengadores haciendo interruptores para las ondas sionicas de Onslaught, Onslaught dominando a los Centinelas, como se ve ahí. Eso hace que todo el universo Marvel en Nueva York se ponga la pila contra los Centinelas. Y en este número, el Patrulla X 15 de Forum, el número 36 Yankee, Onslaught sufre una metamorfosis, se vuelve más poderoso y tiene que ver con los Vengadores, uno de ellos en particular, por qué pasa eso, así que también es fundamental. Después tenemos el número de Cable, donde peleita y diálogos mediante Cable y Apocalipsis ven qué hacer contra Onslaught. No voy a decir nada, pues la tapa sugiere bastantes cosas. Adentro hay que ver también cómo es el vigilante, ¿sí? Lo vamos a ver en más de una. Acá también creo que terminaba con el vigilante, que justamente el vigilante se está comunicando con Apocalipsis y le recomienda contactarse con Cable a Apocalipsis. Fíjense Onslaught cómo va mutando. Bueno, no le spoileo más. Y después tenemos una seguidilla importante de X-Man y X-Force referido a X-Man, porque X-Man, fíjense con Siniestro mediante, tienen que ver en X-Man tiene que ver en lo que va a ser también el poderío total de Onslaught, ¿sí? Después tenemos estos números de X-Force, X-Man, vendría a ser el X-Man 14 de Forum, que sería el X-Man 18, X-Force 14 de Forum. No es tan fundamental ese número, la verdad. Este X-Man, sí, este es el más fundamental de los tres. Este sí es fundamental. X-Man de 15 de Forum o 19. Este tomito de X-Force, que es el 58 estadounidense, es una cuestión más filosófica. Lo que se plantea acá adentro no es tan fundamental en tomo en sí. Después sí, se viene la recta final a la pelea con Onslaught en este tomo fundamental de X-Men. Donde vemos peleando nuevamente a Magneto y Pícaro, por eso yo les decía, les daba importancia a las issues anteriores donde están estos dos personajes. Y después, bueno, esto que vemos acá, este no es que sean fundamentales, es Iron Man y algunos Vengadores peleando contra Centinelas, lo ves no con Stick, el personaje de Daredevil tratando de salvar las papas dentro de todo el despelote que genera el evento de Onslaught. Y los Vengadores sí acá peleando con heraldos de Onslaught. Este podría ser el más fundamental de los tres, no sé si es el más lindo, este de lo ves no tiene buena pinta, ninguno de los tres creo que es fundamental. Y después sí viene el desenlace de Onslaught en Onslaught Universe, Marvel Onslaught mejor dicho. Que le intenta dar fin a esta saga, donde tiene que ver mucho los Vengadores, qué pasa con ellos y los Cuatro Fantásticos también. Y bueno, después, es fundamental obviamente, después tenemos una especie de epílogo con Javier en estos números que le continúan de la Patrulla X o Uncanny X-Men y de X-Men. Y ahí lo vemos en el número que propiamente se llama Onslaught Epílogo, un especial, y que está a cargo de Bastion, ¿sí? Así que ya está dando toda la conexión con lo próximo que es Tolerancia. Acá vemos también, dentro de los especiales de X-Men, con la tapa de Olivetti, de Juggernaut atrapado en las gemas y Drac. Esto es continuación directa de este especial, o mejor dicho de ¿sí? Secreto revelado, para el que quiera saber qué pasó con Onslaught, con Juggernaut. Después tenemos otro tomo de X-Men Unlimited, el que dejaron atrás. Este es Franklin Richards, que tiene un papel bastante importante en la saga de Onslaught, y que, bueno, esa bola que está ahí al lado no es una simple pelota. Acá nos dan una idea de qué pasó con el personaje Franklin Richards. Bueno, y después de Onslaught, ¿qué pasó? Después de Onslaught, bueno, los Vengadores estuvieron muy involucrados en la pelea, demasiado tal vez. Y sucedió en Marvel lo que se conoció como Heroes Reborn, ¿sí? Que abrió un nuevo volumen de series para los Vengadores, que es lo que muestro acá, que tengo compilado en otra colección, y también en de los Cuatro Fantásticos, que no tengo nada.
No tiene muy buena crítica esa etapa, si bien la parte de los Cuatro Fantásticos estaba muy bien dibujada por Jim Lee, Los Vengadores por Rob Liefeld, sin comentarios. Y luego, al año más o menos, está esta saga, Heroes Reborn de Return, que se concluye algo con qué pasó con los... Ven, qué termina pasando con los Vengadores, ¿sí? De la misma manera, más o menos, o sea, no de la misma manera, sino relacionado con el desenlace de Onslaught, al año de esto, ya estamos en el 98, es decir, al año y medio, 2 años de Onslaught, tenemos esta saga que es la Casa de Javier, de Cazar, que acá, bueno, aparentemente vuelve el profesor Javier con los X-Men. En el medio hubo como una especie de saga con un impostor, no sé si el profesor Javier o de qué, porque no lo leí. Pero bueno, ahí estaría el nuevo contacto con el profesor Javier. Y con Magneto, ¿qué pasa? Con ese Magneto que había tenido problemas de memoria o qué pasaba con eso. Bueno, eso lo podemos encontrar en la Guerra de Magneto, que yo tengo este volumen de colección extra superhéroes, muy completo. No tan completo, pero me imagino que lo necesario debe estar. También lo sacó Salva, tiene esta hermosa edición de Los Villanos Más Malvados de Marvel, Magneto, que además incluye otra saga que no leí todavía, que es Magneto Rex. Y bueno, luego de eso ya en paralelo creo que sucedía, o después de la Guerra de Magneto, Los 12, una saga que tenía que ver con Apocalipsis y bastante con Cíclope creo. Y ya después de eso venía la etapa de Morrison con New X-Men, Astonishing X-Men, todo lo que sucede de 2000 en adelante. Así que prácticamente hoy lo que les di es un resumen de los 90, porque les hablé desde el número 25 de X-Men, que de los 90 y pocos, es decir, ese número 25 salió al año de lo que se terminó de editar acá en Argentina de X-Men de Jim Lee, del X-Men también de una saga con Magneto, luego con Omega Rojo, de Mojo, que bueno, empiezan a pasar cosas importantes de Atracciones Fatales, luego al año, a los 2 años más o menos de Atracciones Fatales tenemos la era de Apocalipsis, y luego todo el camino a Onslaught, y después un poco lo que les menciono acá, ¿sí? No mucho más en los 90 para hablar. Y mientras les hablo todo esto, que ya es pura trivia extendida, supongo que les estaré mostrando un resumen de lo que es fundamental para Onslaught y lo que es fundamental para el fanático de X-Men y también lo que es recomendable. Bueno, gente, nos despedimos de este resumen de X-Men centrado en Onslaught. Hasta el próximo programa.